te parece si comenzamos, Ruth? Sí, vamos a empezar. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar, vamos a ir a Pedro, vamos a ir a la primera carta de Pedro, o la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Y este es uno de los versículos que me llama mucho la atención porque, mira, cuando se escribió esta carta, hay quienes dicen que Pedro escribió esta carta desde Babilonia, hay quienes dicen que Pedro escribió esta carta desde Roma. Al final, Pedro lo que hace, si nosotros vemos, en la Biblia habla acerca de Pedro y de Pablo como dos de los apóstoles más importantes, uno enfocado a los judíos y el otro enfocado a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Entonces, cuando Pedro habla, Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Entonces, Pedro siempre compartía a la iglesia y cuando Pedro da este mensaje, Pedro le está hablando a los judíos, les está hablando a la iglesia y nos está hablando a ti y a mí acerca de la esperanza y de cómo nosotros en medio de una situación difícil o complicada tenemos que enfocarnos hacia saber quiénes somos. Pedro a través de esta carta lo que le está hablando a la gente es acerca de su identidad y de quién son ellos en Dios. Así que vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y vamos a empezar leyendo. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí podemos empezar a ver una serie de particularidades que Pedro empieza a decirnos a cada uno de nosotros, que Pedro empieza a decirle a la iglesia, y que hoy nosotros podemos meditar en ella. En los momentos en que tú te sientes donde no sabes hacia dónde ir. De hecho, ayer subimos en nuestro episodio del día de ayer de nuestro podcast, hablamos acerca de cuando estás perdido, te sientes extraviado y cuando sientes, estás en este momento de incertidumbre en tu vida. Este es uno de los versículos que te hace entender quién eres tú y sobre todo la importancia que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Cuando nosotros comenzamos leyendo, comienza diciendo que somos linaje escogido. ¿A qué te suena la palabra linaje cuando empezamos a hablar de linaje? Cuando empezamos a hablar de realeza, ¿no? Hablamos de realeza. Cuando hablamos acerca de linaje, hablamos acerca de familia. El linaje era, o es hasta el día de hoy, es esta línea familiar que se va dando desde los abuelos hasta los padres y hasta las futuras generaciones, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ahorita ya no se ve tanto, ya no es, por ejemplo, imagínate yo que llegara a presentarme en algún lugar, ¿no? Y dijera: hola, ¿cómo estás? Y yo: hola, ¿cómo estás? Soy Francisco Garza, hijo de Francisco Garza, hijo de Francisco Garza, porque mi abuelo y mi papá se llaman igual que yo. Entonces, hola, ¿qué tal? Soy Francisco Garza, hijo de Francisco Garza, hijo de Francisco Garza, de los Garza de Nuevo León. Pues está cañón, ¿no? Entonces, pero ¿qué haces? Tú vas representando, hablas de la línea, de tu linaje, ¿no? De la familia a la que tú perteneces. Entonces, Pedro empieza haciéndonos entender que nosotros somos de la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. A través de la obra de Jesús, no hay una distinción entre los judíos y los gentiles, entre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Nos convertimos todos nosotros. Al momento que nosotros recibimos a Cristo es cuando nosotros tomamos esta identidad que Él nos ha dado como hijos y nosotros podemos tomar lo que dice Pedro aquí. Y dice: ustedes son linaje escogido. Somos familia de Dios. Familia de Dios. Después dice: ¿somos qué? Real sacerdocio. Cuando habla acerca del real sacerdocio, quiere decir que nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey. Cuando habla acerca del sacerdocio, habla de una particularidad, y aquí me encanta siempre mencionar la obra de Cristo. Me encanta mencionar lo que hizo Jesús, porque cuando el pueblo de Israel, para que vamos a darnos un chapuzón en la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel
Dios creó al pueblo y Dios creó al pueblo de Israel como una ciudad, como un pueblo de sacerdotes. Pero en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo quebrantó la ley, ¿qué sucedió? Que el sacerdocio fue limitado solamente a unos pocos. En ese momento fue limitado nada más a Aarón. Y a través de Aarón fue limitado a la familia de Leví o a la tribu de Leví. Entonces, nosotros vemos durante el Antiguo Testamento que el sacerdocio solamente lo podían hacer algunos cuantos. ¿A qué nos referimos con esta parte? Nos referimos a esta parte de espiritualidad o a esta parte de encuentro con Dios, de las cosas más profundas con Dios. Pero cuando vemos a David, empiezan a cambiar las cosas. Porque David, siendo rey, también era sacerdote y también era profeta. Y en David vemos estas tres características que después nosotros vemos en Jesús. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús restablece el pacto, Jesús restablece la identidad que nosotros tenemos como hijos. Y entonces, ¿qué hace? Nos hace a todos poder entrar de nuevo en esta identidad que tenemos como sacerdotes. A partir de Jesús es que nosotros somos llamados, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es ahí en ese momento donde nosotros, ¿qué tenemos ahora? Tenemos esta facultad para poder entrar en las Escrituras, para poder meditar en las Escrituras, para poder entrar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque antes en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar donde se tenía esta comunión con Dios. Pero a través del sacrificio de Jesús, ese velo que nos dividía, ¿qué fue? Fue roto. Uh-huh. Y ahora nosotros podemos entrar libremente, ¿no? Sí, es increíble cómo podemos pensar que todos, o sea, podemos saber que todos, esto es para todos. O sea, Dios le da la oportunidad a todos de ser cercanos a Él. Dios le da la oportunidad porque estamos acostumbrados a veces que veamos que unas personas son más cercanas, o Dios a ti sí te escucha, o Dios a ti sí te habla. Y cuando sucede esto, cuando el velo es rasgado y cuando nosotros ahora podemos entrar directamente a la presencia del Padre y poder hablar directamente con Dios todos los días, todo el tiempo, estar en su presencia diariamente, todo el tiempo estar en su presencia. No es de que nada más en mis momentos de oración puedo sentirlo y puedo escucharlo, no, literalmente todos los días, todo el tiempo podemos estar en su presencia. Exacto. ¿Por qué? Porque este velo fue roto y nosotros ahora podemos estar continuamente hablando con Dios, escuchando a Dios, adorando a Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo esté ministrando nuestro corazón, guiando Exacto. Nuestras decisiones en todo. Y estamos hablando en todo, siempre estamos hablando acerca de nuestra vida personal, porque no sé por qué razón siempre relacionamos la Biblia nada más con la vida personal. O sea, como que cuando me siento mal, cuando son mis emociones y cuando son mis pensamientos, déjame voy a la Biblia, pero cuando es mi trabajo, no, cuando es me explico, sí. Y no es cierto. O sea, Dios habla acerca de cualquier cosa, y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, ¿qué es lo que pasa? Él nos puede guiar y nos puede dar consejos y nos puede dar sabiduría también para el trabajo. O sea, de ahí sí. Muchas veces decimos, de ahí proviene la creatividad. Exacto. De ahí da ideas, decisiones, discernimiento de con quién hacer negocio y con quién no. Sí. O sea, todo es por medio de que nosotros tengamos esa relación con Dios, pero no es nada más para algunos, como ahorita tú dijiste. Ahora todo esto es posible para todos nosotros. Exactamente, y al momento de que lo hace disponible, nosotros podemos tomarlo y podemos usarlo. El que esté disponible, muchas veces nosotros a veces no lo aprovechamos. Como decías ahorita, el velo fue quitado y nosotros podemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, no nada más para algunas cosas. Hemos puesto este ejemplo algunas veces. Es como si tú tienes una tarjeta y con esa tarjeta tú puedes hacer compras.
Y con esta tarjeta tú tienes un crédito o tienes un saldo ilimitado para poder comprar cosas. Y tú no tienes que preocuparte porque al final esa tarjeta siempre va a tener saldo disponible para que tú puedas comprar. Pero imagínate, con el ejemplo que tú dices ahorita, Ruth, imagínate que tú dijeras, bueno, entonces yo nada más la voy a usar en el súper, ¿no? Nada más la voy a usar en H-E, nada más la voy a usar en Walmart y nada más. Y vas a otra tienda, no sé, vas a comer, vas a cenar o vas al Home Depot y dices, híjole, bueno, no, pues no, aquí pues uso otra cosa. Y andas ahí sacando el dinero y dices tú, oye, después pasa el tiempo y te dicen, oye, pero es que esa tarjeta también la podías usar. Y tú dices, ¿es en serio? Sí, esa tarjeta también la podías usar ahí. Y tú, no manches, y yo gastándome mis recursos de otras cosas cuando podía usar eso que tiene ahí. Bueno, con Dios es exactamente igual. Con Dios funciona exactamente igual. Esos recursos han sido abiertos para nosotros y el que nosotros podamos entrar libremente a su presencia es para que podamos llevar todo lo que Él nos dice a su palabra. Y ahí nosotros podemos usar eso. Es por eso que Pedro es bien específico y dice, ahora somos real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes al servicio del Rey. De cualquier cosa que Él nos pida, nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a aplicar en todas las áreas. Ahora, después de aquí dice que somos nación santa. Y cuando dice nación santa me gusta mucho porque recordé en el libro de Éxodo, y te voy a invitar a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Te lo voy a leer, déjame nada más aquí. Éxodo 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y fíjate lo que dice. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Y después dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Después le dice, dile esto a los israelitas. Esto es algo que Dios le está hablando a Moisés y le dice, díselo al pueblo. Pero me encantó en esta versión porque dice, ustedes serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Y es que así es como nos ve Dios. Para Él eso es una nación santa. Es que somos los preferidos de Él. Y no se refiere a un pueblo en específico, se refiere a todos nosotros, como su pueblo. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que empezar a vernos a partir de ahora. Si en algún momento tú dudabas acerca de tu nacionalidad, ahora tú tienes una nacionalidad, que es la nacionalidad del reino de Dios. Y esa nacionalidad es la que te hace ser parte de su pueblo. Y Él te ve como una nación santa. Él te ve como alguien que fue adquirido por Él. Y eso es algo que me encanta porque al final nosotros podemos ver y podemos entender cómo desde el principio Dios en todo momento ha buscado que nosotros nos sintamos de su pertenencia. Porque cuando nos sentimos de Él, entonces nos vamos a sentir seguros, protegidos, tranquilos y confiados. ¿Por qué? Porque soy de Él, no va a pasar nada. Soy de Él, Él me va a suplir todo. Soy de Él, Él va a estar siempre conmigo. Soy de Él. Y con ese pensamiento literalmente comienza a cambiar tu vida y la manera en la que tú actúas. Y es un descanso poder entender la Biblia y entender cuál era el corazón de Dios desde el principio. O sea, porque hay muchas personas que incluso desechan el Antiguo Testamento o no alcanzan a ver la profundidad de estas cosas, de cómo Dios planeó todo desde el principio para siempre estar con nosotros. O sea, exacto. Si tú quieres ver una historia de amor, no hay mejor historia que esta, porque a lo largo del tiempo Dios siempre anheló y deseó estar en presencia con nosotros, o sea, exacto. Estar junto con nosotros, que no hubiera nadie que nos dividiera, que pudiéramos estar juntos, que pudiéramos tocar su corazón, que Él pudiera hablarnos. Entonces, desde el principio, tal vez pudo haber alguna traba por error del ser humano, pero Dios planeó todo de tal forma que cuando Cristo viniera, pudiera ser posible
a través de su sacrificio, que nosotros pudiéramos volver a tener una relación con Él. Y como tú dices, me encanta eso, me encanta que podamos entender que somos suyos, que no somos antes sí, por ejemplo, no sé, o sea, no somos digo, obviamente cuando te casas, Dios es como que ya somos tres, ¿no? O sea, sí. Hay un permiso que Dios dice, bueno, ahora vamos a ser tres, ¿verdad? Pero a lo que yo voy con esto es que no somos de nadie más, o sea, nada más de Él, ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues lo hemos dicho antes, este cuerpo es nada más para cumplir un propósito aquí en la tierra, pero nosotros somos seres eternos porque vamos a la eternidad con Él, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos, y luego eso, o sea, qué final feliz. Ay, yo hablo como mujer, ¿no? O sea, las mujeres siempre queremos así como historias románticas, pero qué final feliz quieres que eternidad. O sea, eternidad en su presencia, y sí hay felices por siempre, es Jesús. Sí hay. Sí hay felices por siempre, porque hay personas que dicen, no hay felices por siempre. Se acabó así la película, pero pues no han visto la segunda parte, o cosas así, ¿no? Pero con Dios sí hay felices por siempre, porque Él resolvió todo de tal forma que nosotros pudiéramos descansar en Él y estar en su presencia para siempre. Y me encanta eso de descansar, lo que ahorita dijiste, porque muchas veces si nosotros estamos frustrados, o si nosotros estamos preocupados, o si nosotros estamos enojados con las situaciones que nos da, o desesperados, es parte de lo que nosotros no hemos dejado que Dios trabaje en nosotros, o lo que nosotros hemos resistido. Pero si nosotros abrimos nuestra mente a entender este tipo de cosas, no hay por qué sentirnos de otra forma, porque sí es cierto. O sea, es como cuando hablan mal de ti, ¿no? Cuando te levantan un falso, ¿no? En vez de querer defenderte y decirle a todo el mundo, lo que están diciendo de mí es mentira, ¿qué es lo que haces? Pues oras por la persona y dices, Dios, tú me vas a defender. Exactamente. Tú no vas a dejar que yo sea avergonzada o que tú seas avergonzado. ¿Por qué? Porque yo he sido fiel a ti, y porque yo estoy bajo tu cobertura y yo soy tuya. Entonces tú me vas a defender. Y tarde que temprano siempre vemos cómo Dios toma control de las cosas. Es lo mismo. Por eso les decimos, no es nada más en una cosa o en la otra. Cuando tú realmente entiendes esto, pero no nada más que lo tomes de vez en cuando realmente vives esto, tú te das cuenta que tú puedes descansar en Él en cualquier situación. Exacto. Y después de ahí, fíjate que me gusta mucho porque antes de hablar acerca de lo que tiene para nosotros, termina diciendo que somos pueblo adquirido por Dios. Y cuando hablamos esta parte, quiero ser muy enfático porque muchas veces se nos olvida esta parte de que somos pueblo adquirido por Dios. Sobre todo cuando pensamos en que quiero hacer las cosas que yo quiero hacer lo mío, Dios no tiene por qué venir a decirme qué hacer, o yo quiero vivir mi vida de acuerdo a las cosas que yo quiero. Cuando meditaba en este versículo, me llevó a Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, y se los voy a leer. Deuteronomio 4:20, y dice, en cuanto a ustedes, el Señor los tomó y los sacó, fíjate, dice, de aquel horno para fundir hierro que es Egipto. O sea, literalmente se refirió a Egipto como algo así súper mal. Los saqué de aquel horno que es Egipto. Y dice, y los hizo lo que ahora son, el pueblo de su propiedad. Entonces, a través de este versículo literalmente dice, hey, a ver, ¿quién fue el que te libró de Egipto? ¿Quién fue? Hay un versículo donde David dice, tú eres el que perdonó mis iniquidades, tú eres el que me sacó de Egipto, tú eres el que me hizo esto. Después vemos la obra redentora de Jesús, vemos cómo Jesús viene y nos salva, y con todo esto nosotros entendemos que Él fue el que nos adquirió. Pagó un precio por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora fuéramos de su propiedad. Y me gusta decirlo siempre de esta manera, porque cuando yo entiendo que le pertenezco a Él, repito lo que te decía ahorita, entonces yo puedo estar confiado. ¿Por qué? Porque soy de Él, le pertenezco a Él. Entonces Él puede decir qué hacer con mi vida, Él puede decir qué hacer con mi familia, qué hacer con mi ministerio, qué hacer con mis cosas. ¿Por qué? Porque Él siempre me va a decir qué es lo mejor para mí.
Y en su amor tan grande me dice, hey Paco, hey Ruth, esto es lo que yo quiero que hagas. Ahora hazlo, disfrútalo y vívelo al 100. Tienes 100 variaciones disponibles, escoge la que tú quieras, las tengo todas para ti. Oye, y a veces cómo puede costar confiar en esto que Dios dice, confía, esto es lo mejor para ti, y tú estás así como que, ay, pero pues lo estoy arriesgando todo, pero estoy haciendo todo, y a veces qué difícil es eso, pero nosotros podemos ver que por medio del Espíritu Santo hay convicción. O sea, si Dios nos dice que arriesguemos X, que hagamos X, que dejemos X para poder estar con Él, para poder hacer cosas más grandes, sí, lo único que nos va a traer convicción de esto, o que nos va a traer paz de esto, es que nosotros digamos, Dios me acaba de decir esto, bueno, déjame orar, Espíritu Santo, y empiezas a entender, a entrar en una plática con el Espíritu Santo, oración con el Espíritu Santo, y Él te da convicción. Y a pesar de que cualquier persona te diga, oye, es que está muy loca, oye, es que ¿por qué vas a hacer eso? Oye, es que no hagas eso, es súper arriesgado. Dios te convence y hay paz, sí, en ti, y puedes hacer cosas. Entonces, por eso siempre estamos hablando de la dependencia del Espíritu Santo. Exacto. No es puro cuento. Es que si tú quieres vivir una vida sobrenatural, a fuerza necesitas el Espíritu Santo. No puedes vivir una vida sobrenatural sin el Espíritu Santo. Sí. Hay personas que no lo pelan, ¿sí? Y las personas que no lo pelan no pueden pasar a un nivel sobrenatural, porque el nivel sobrenatural de Dios es a través de su Espíritu. Y lo que sucede ahí, Ruda, es que cuando nosotros no le damos, con lo que mencionas ahorita, cuando nosotros no le damos libertad al Espíritu Santo, o literalmente lo ignoramos, entonces nuestra vida se vuelve muy, muy plana, se vuelve muy ordinaria hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque literalmente solamente vamos a vivir lo natural y no vamos a atrevernos a pasar esa barrera de lo que es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se manifiesta, el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Y cuando nosotros empezamos a vivir ignorándolo a Él todo el tiempo, entonces por eso después vienen estas situaciones o estos momentos donde, ay, como que siento que Dios no me escucha, ay, como que siento que voy a orar y como que siento que Dios no está escuchando mis oraciones. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en lo natural y no estamos dejando que el Espíritu Santo transforme la atmósfera, sea el que nos envuelva y sea el que empiece a transformar todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al final la Biblia es bien clara. Digo, eso es otra parte, ¿no? Es otro estudio, pero la Biblia es bien clara cuando habla acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros le tenemos que dar la misma importancia a los tres. ¿Por qué? Porque los tres son Dios en uno. Los tres son Dios en uno, son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo exaltar más a uno o a otro. ¿Por qué? Porque los tres están aquí, porque los tres se manifiestan, porque los tres son Dios. Entonces, yo tengo que entender cómo es que funciona la dinámica de este Dios tripartito que ha decidido tener esta relación conmigo y este pacto. ¿Para qué? Para yo poder vivirlo. Entonces, si yo soy una persona que tiene tres partes, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que entender también que Dios funciona de la misma manera, y así es como yo empiezo a vivir esta vida sobrenatural, yendo más allá, no limitándome a decir, no, el Espíritu Santo no son cuentos, es fantasía o es algo así súper loco, no, ¿cómo? No, eso no, al contrario. Por eso al final termina diciendo, para que nosotros podamos anunciar, el versículo 9 termina diciendo, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de Dios son las maravillas que Dios hace, y las maravillas las vemos a través de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si nosotros no vivimos una vida con el Espíritu Santo, entonces difícilmente nosotros vamos a poder anunciar las virtudes de Él. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a enfocar, eso es algo que platicábamos ayer o antier, no sé si recuerdas. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros no dejamos al Espíritu Santo, entonces en lugar de nosotros enfocarnos en las virtudes de Dios, nos vamos a enfocar en la oscuridad que vivíamos. Y cada que te digan, ¿cómo ha sido tu vida con Dios? Vas a contar una hora
lo que vivías en tu pasado y vas a contar 5 minutos lo que ha hecho Dios ahora contigo. Y te la vives contando. ¿Recuerdas? Platicábamos eso, y te la vives contando. No, yo antes era así, yo antes hacía esto, yo antes acá. Y cuentas toda la historia de antes, en lugar de magnificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo antes vivía de esta manera, yo antes era así, pero ¿sabes qué? Mira, el Espíritu Santo ha hecho esto conmigo, Dios ha hecho esto en mi vida, y empiezas ahora sí a contar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y contamos las maravillas que hace Él, contamos cómo el Espíritu Santo se manifiesta, y ahí es donde Dios dice, eso, de eso se trata. Es increíble, y poder vivir y experimentar de Dios. Y estábamos hablando, sí, no me acuerdo cuándo fue, ayer o antier, estábamos hablando de eso. Me gusta mucho recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí. O sea, sí, o sea, tengo un pasado, y si están con la duda pueden leer un libro. Tengo un libro donde cuento algunas cosas, pero a lo que yo voy es que la seguridad que me da cada día, la fuerza que me da cada día, el ánimo que me da cada día, el amor por las personas que tal vez no te tratan bien, que te da cada día, cómo te llena, cómo te fortalece, el propósito de vida. Hay tantas cosas que Dios da para una persona que va diariamente caminando con Él. Exacto. Que es increíble. O sea, y eso es lo que quería Cristo, que nosotros compartiéramos a las personas. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que ahora puedo hacer? ¿Cómo puedo ahora vivir? ¿Cómo ahora puedo disfrutar? ¿No? ¿Cómo se vive el reino? Exacto. ¿Qué es el reino? O sea, todo eso es lo que Jesús esperaba que las personas pudieran entender. Exacto. Para que lo pudieran experimentar todos los días de su vida. Así es. Muy bien. Este versículo es, medítalo durante todo el día. Yo te invito a que tú puedas no nada más leerlo ahorita, sino como les decía, medítalo durante todo el día, porque después el versículo 10 dice, no se lo voy a leer completo, pero el versículo 10 dice, pero ustedes antes no eran pueblo, pero ahora lo son. Antes no podían disfrutar de todo esto, pero ahora lo pueden disfrutar. Entonces, medítalo en él y tómalo como una palabra tuya. ¿Para qué? Para que tú sepas todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué te parece si oramos, Ruth? Sí, vamos a ver. Muy bien, Dios, gracias te damos en esta mañana por este increíble tiempo que nos has dado, por esta palabra, Señor, que tomamos como nuestra. Esta palabra que nos hace entender que somos tu propiedad, que somos pueblo adquirido por ti, que tú, Dios, con tanto amor hiciste tantas cosas y planeaste todo con cada detalle para que fuéramos tu propiedad, para que fuéramos tu especial tesoro y fuéramos tus favoritos. Hoy te damos gracias por esta palabra. La tomamos y la guardamos en nuestro corazón y la vivimos para poder anunciar tus maravillas, para poder anunciar las cosas que tú has hecho en nuestra vida y poder llevarla a otros para que ellos también puedan salir de esa oscuridad y puedan estar en tu luz. Esa luz, Dios, que ilumina, esa luz admirable que cambia todo alrededor. Te damos gracias en esta mañana, en tu nombre, Dios. Amén. Amén.